Hola amigos, en este video vamos a revisar los lanzamientos de los Beatles en el Record Store Day. Como la mayoría de ustedes saben, el Record Store Day es un evento que se realiza ya 2 veces al año y tiene por objetivo apoyar a las tiendas de discos independientes alrededor del mundo. Y vamos a revisar los lanzamientos que tenemos hasta ahora para nuestros coleccionistas de los Beatles. Vamos a empezar con este sencillo, que es una reedición del sencillo del 1966, Paperback Writer's Rain. Este sencillo se editó en el Record Store Day del 2010. Como pueden ver, es una copia exacta del sencillo original. La portada pues es un poquito frágil, es como papel, por lo que es un poquito difícil conservarlo en buen estado. De este se editaron 4000 copias y el precio va desde los $25 hasta los 50 dependiendo de la condición. Pues eso, es muy padre. Después este que ya teníamos aquí, que ya habíamos mostrado. Esta es una caja de sencillos, de 4 sencillos de vinil. Contiene los sencillos Ticket to Ride, Yellow Submarine, Hey Jude y Something. Esta caja se editó en 2 ocasiones, en noviembre del 2011 y en abril del 2012. Esta contiene un póster, los 4 sencillos que ya comentamos y un adaptador para tornamesa. Esta es una edición numerada, aproximadamente se hicieron 15.000 copias, 15.700 copias me parece. Y la numeración se podría ver detrás de esta tarjeta impresa. Y pues la verdad sí me da curiosidad saber qué número es, pero prefiero mantenerlo sellado para conservar su valor. Este también es algo muy bueno. Después tenemos esta reedición del EP Long Tall Sally del 64. Esta edición salió en el Record Store Day del 2014, en el evento de noviembre que le llaman Black Friday. De esta versión se editaron 7000 copias y este es el más fácil y el más barato de conseguir. Este lo podemos conseguir hasta en $8, hasta los 12, $15 cuando mucho. Este es del 2014. De este lo pueden conseguir desde los $20-25 hasta los $50 dependiendo de la condición, de si está cerrado, si está completo, y es muy coleccionable. Después tenemos aquí este LP. Si bien este no es un lanzamiento de los Beatles como tal, este es la banda sonora de la película Family Way que compuso Paul McCartney con la ayuda de George Martin. Pues este se editó originalmente en el 1967 y pues como sabemos Paul McCartney todavía formaba parte de los Beatles para ese entonces, por eso decidí incluirlo en este video. Este se reeditó en el 2015. De este no tengo el dato de cuántas copias se editaron y este tampoco es difícil de conseguir ni caro. De hecho este me costó $13 ya con envío, por lo que es bastante accesible y muy coleccionable. Aquí tenemos un pequeño link con la banda Kula Shaker. Yo soy muy fan de la banda Kula Shaker. Y tenemos aquí a la actriz principal, que es Hayley Mills, que es la mamá de Crispin Mills, que es el compositor y guitarrista líder de esta banda Kula Shaker. Este es también muy coleccionable y la banda sonora es bastante buena. Si no la han escuchado, vale la pena. Y por último tenemos esta reedición. Esta salió este año, en el 2017. Es una reedición del sencillo Penny Lane con Strawberry Fields. Y este coincidió con el 50 aniversario del Sgt. Pepper's. A pesar de que estas canciones no se encuentran en el álbum, pues fue lo que marcó el inicio de este gran álbum.
Esta edición también se lanzaron 7000 copias y el precio va desde los 18 hasta los $30. Y pues en cuanto al Record Store Day, pues los pros son que se lanza cada año material muy coleccionable porque se edita en cantidades limitadas. Tenemos también un catálogo diferente que se edita en Estados Unidos que el del mercado inglés. Y pues los contras es las tiendas no tienen permitido estos 2 días, me parece que son 2 días de venta, no tienen permitido vender por internet, entonces solamente se hace venta presencial en la tienda, lo que ocasiona que pues los lanzamientos de los grupos más populares pues se agoten casi inmediato. Algunas tiendas lo que hacen es una semana después de este evento, pues ya lo que quedó en tiendas pues ya se puede vender en línea. Y por otro lado pues lo malo es muchas personas lo compran para revenderlo en eBay, por ejemplo, en precios exagerados, a veces triplican o cuadruplican el valor original, por lo que los hace más difíciles de conseguir, más bien más difíciles de comprar, porque en muchas ocasiones hay todavía ejemplares disponibles, pero pues con precios muy inflados. Y pues la otra opción que tendrías pues es estar directamente en la tienda, ya sea en Estados Unidos o en Inglaterra. Y pues hasta ahora estos son todos los lanzamientos que tenemos. Hay lanzamientos de los Beatles en solistas. Me gustaría hacer un video posterior para mostrar hasta ahora lo que ha salido de los Beatles como solistas. Son objetos muy buenos, muy coleccionables y de mucho valor. Y pues eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos pronto y sigan coleccionando.